A 100 años del inicio de la Guerra Cristera, entre 1926 y 1929, México recuerda uno de los episodios más dolorosos y decisivos de su historia moderna. Una historia que lamentablemente no se ve plasmado en los libros de textos gratuitos de toda la nación mexicana. Fue un enfrentamiento entre un Estado que buscó imponer una secularización forzosa y un pueblo que se negó a renunciar a su fe católica. La llamada cristiada no fue solo una guerra, fue una persecución religiosa que produjo miles de mártires y dejó una huella profunda en la relación entre Iglesia y Estado. La raíz del conflicto se encuentra en la Constitución Mexicana de 1917, que incorporó artículos abiertamente anticlericales entre ellos, es decir, que no se quiere nada con la Iglesia. Por ejemplo, en el artículo 3 está la prohibición a la Iglesia de dirigir escuelas. En el artículo 5 está la supresión de órdenes religiosas y votos. En el artículo 24 está la restricción del culto público a los templos y bajo vigilancia estatal. En el artículo 27, expropiación de bienes eclesiales. En el artículo 130, negación de personalidad jurídica en la Iglesia y control del número de sacerdotes. Esto es muy bien reconocido, que antes los sacerdotes no eran personas jurídicas, no podían votar. Estas disposiciones buscaban someter completamente la vida religiosa al poder del Estado. En 1926, el presidente Plutarco Elías Calles, grábese este nombre, el presidente Plutarco Elías Calles, radicalizó la persecución mediante la llamada Ley Calles, que impuso sanciones penales a sacerdotes y fieles, prohibió el uso de hábitos religiosos, expulsó a clérigos extranjeros, disolvió conventos y censuró cualquier crítica al gobierno desde el púlpito. Exactamente lo que está pasando en Nicaragua. Ante esta situación, los obispos mexicanos tomaron una decisión sin precedentes: suspender el culto público en todo el país a partir del 31 de julio de 1926. Según el historiador Jan Meyer, la suspensión del culto marcó el inicio formal de la cristiada. De manera espontánea, miles de fieles, principalmente campesinos, se alzaron en armas al grito de ¡Viva Cristo Rey! No como la ridiculez de un político en México que supuestamente se fue a poner a las órdenes del ejército para defender la patria por una supuesta invasión de México. No, aquí fueron miles de fieles los que se levantaron en armas, principalmente campesinos. Aunque los obispos promovían mayoritariamente la resistencia pacífica, el pueblo reaccionó desde una fe vivida desde el corazón, profundamente unida a su identidad y a lo sagrado. La guerra se concentró especialmente en estados del centro del país como Jalisco, Guanajuato, Michoacán y Colima. El clero tampoco actuó de forma uniforme, porque algunos sacerdotes apoyaron la resistencia armada, otros se opusieron y muchos intentaron mantenerse neutrales. Decenas fueron ejecutados por el gobierno. La magnitud de la cristiada se refleja en sus protagonistas: la Liga Nacional para la Defensa de la Libertad Religiosa, que articuló la resistencia civil y armada; Enrique Gorostieta, general cristero y estratega militar, asesinado en 1929; Beato Anacleto González Flores, líder laico y mártir, patrono del laicado mexicano; San José Sánchez del Río, adolescente martirizado que perdonó a sus verdugos y murió proclamando a Cristo Rey; Beato Miguel Agustín Pro, sacerdote jesuita, ejecutado públicamente, símbolo universal de la persecución religiosa; los santos mártires mexicanos canonizados en el año 2000, entre ellos varios sacerdotes miembros
de los Caballeros de Colón. Estas fueron figuras claves y mártires. La Conferencia del Episcopado Mexicano estima que más de 200,000 personas entregaron la vida por su fe durante este periodo. Es importante que si tienes hijos, pues platiques sobre esta historia de México que deben conocer. La guerra concluyó oficialmente en junio de 1929, con los llamados arreglos entre comillas que permitieron reanudar el culto público sin modificar las leyes anticlericales. Fue un modus vivendi frágil, que no puso fin real a la persecución. De hecho, muchos cristeros fueron asesinados después del fin formal del conflicto. Jan Meyer habla incluso de una segunda cristiada más silenciosa, más pobre y más prolongada que se extendió hasta la década de 1940. No fue sino hasta 1992 que México restableció relaciones diplomáticas con la Santa Sede y reconoció la personalidad jurídica de la Iglesia. Aún así persisten restricciones legales, especialmente en materia de medios de comunicación y propiedad de templos históricos. Por ejemplo, en el ámbito de comunicación, la Iglesia no puede tener radio ni televisión católica de manera legal. En el marco del centenario, los obispos mexicanos han exhortado a no reducir la memoria de la cristiada a una conmemoración nostálgica, sino a un examen de conciencia. Nuestros mártires nos preguntan hoy, ¿estamos dispuestos a defender nuestra fe con la misma radicalidad? Interesante pregunta. Así que la guerra cristera no pertenece solo al pasado. Su memoria interpela al presente sobre la libertad religiosa. Con estos gobiernos actuales completamente seculares, en especial la llamada Cuarta Transformación en México, que está a un paso de hacer efectiva la ley censura, que busca acallar las voces de la fe en la vida pública y la fidelidad a Cristo en contextos adversos. Los mártires cristeros recuerdan que la fe no se negocia y que el testimonio cristiano, aún en la persecución, sigue dando fruto. Recuerda, nunca había sido tan fácil ganarse el cielo como ahora. Palabras de San José Sánchez del Río.